Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. No caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me guardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. extendiste tu mano y no caí. No caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. extendiste tu mano y no caí. No caí. Tu poder del enemigo me libró. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi Salvador. Hola sí, hola sí, hola, hola, hola. El agudo está muy alto. Hola sí, hola sí, hola sí. Ese es. Hola sí, hola sí. Hola sí, hola sí, hola sí. Sí, Jesús. Hola sí, hola sí. Hola sí, hola sí, hola sí.
hola, sí. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos con el corazón lleno de alegría y esperanza. Nos encontramos hoy en este noveno día de la preparación para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentando la fe y el compromiso con nuestra comunidad. El tema que hoy nos convoca en este día es profundo y desafiante: fomentar una economía humanista y solidaria. En este año del bien común, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, trabajamos y compartimos en sociedad, para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Preside en este día el Padre Víctor Cabaña. Iniciemos nuestra celebración poniéndonos de pie. En el cielo escuchar una música alegre y feliz. En el cielo escuchar a los ángeles cantando así. Alabad, alabad al Señor que quiere nuestro bien. Alabad, alabad a Jesús que ha nacido en Belén. Todo el mundo se va a cantar su canción con amor. Todo el mundo se va y la canta con gran emoción. Alabad, alabad al Señor que quiere nuestro bien. Alabad, alabad a Jesús que ha nacido en Belén. Alabad, alabad al Señor que quiere nuestro bien. Alabad, alabad a Jesús que ha nacido en Belén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva! ¡Viva Jesús que ha nacido en Belén! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad entonces. Bueno, muy contento de estar de nuevo con ustedes después de un año. Allá porque la penaña anda ahí, allá. Bueno, qué lindo es encontrarnos, sobre todo para celebrar nuestra fe. Y hoy ustedes saben que después de que el niño Dios, que ha nacido en Belén por nuestra salvación, la encarnación, incarnis, en nuestra propia carne, hoy ya tenemos el primer martirio, el primer hombre, Esteban, San Esteban, que es capaz de entregar su vida por este niño que ha nacido en Belén y que viene a caminar con nosotros. Ubeago dice, Gina, que para conseguir el reino de Dios, ahí la pecha ante la aña conquistada, Gina. El martirio siempre significa, queridos hermanos, vea, la lucha, el sudor, el empeño, vencer las tentaciones, dejar de lado todo lo que es negativo. Así es que, queridos hermanos, muy contentos de estar con ustedes para celebrar nuestra fe. Y como siempre, cuando hay imaginan de yarañe aquí, espero que se hayan perfumado todos ustedes ayer, porque esta mañana seguía y más ahora que estamos en este tiempo de, vamos a decirle así, de vacaciones, ya eso ayer, en que la gente está reunida como familia y ustedes están justamente celebrando a la Sagrada Familia. Qué lindo testimonio y ejemplo para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Rezar por la familia. Y así a través de ñan de yarañe, o que hoy Gina lleva, o que la media más tarde Gina tu yo que entonces mucha agua por el camino, pero que nos hace entender, queridos hermanos, que nos reunimos como familia para celebrar nuestra fe.
muchísimos que en este momento, más de 300.000 personas que están siguiendo en este momento esta Eucaristía, esta misa, por los medios de comunicación. Así que tenemos que agradecer a Dios que cada vez más nos vamos uniendo a Ñandeyarañe, nos estamos uniendo a celebrar nuestra fe. Y en el camino hay algunas personas que me escribieron. Por ejemplo, rezamos por la señora Juana Estanislao Gómez, viuda de Mora. Estuvimos recién esta tarde en su casa. Ella ya va a cumplir, imagínense cuántos años va a cumplir, 96 años, potaitemos a cumplir también. Pero ella está lúcida, tiene que recibir también seguramente una intervención. Le llevé la unción, la Eucaristía, ahí con sus familiares, su hijo, las personas que le quieren. Y ella me dice, lleva y la andé, ya pono 6 veces la misa, 7 veces ya la de misa y oía. Y bueno, eso es lindo, así que le mandamos un saludo. Ella en este momento está rezando con nosotros. Y con la señora Juana Estanislao también rezamos por su salud. También con la señora Delia Argüello de Maluf. Ella también es una señora empresaria que tiene así productos muy interesantes con su fábrica. Y bueno, la vez pasada me llamó y nos ayudó algo para Ñandeyarañe. Pero Peñepo, hay que ser ahí para ver si ellos también nos auspician y para ellos que nos ayuden también para que podamos verdaderamente dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a través de una hermosa empresa que tienen ahí enorme, ¿verdad? Así es que, y Catuñan de ayuda y ve. Así es que vamos a rezar y vamos a pedir esa gracia al Señor. Entonces rezamos por la señora Delia y también por la familia de César y Nilsa y sus 2 hijas, Verónica y María Paz. Eso sí que son vecinos aquí de nosotros, aquí cerquita nomás. Entonces rezamos también por el bienestar de esta familia. Y hoy de una manera especial queremos rezar por los 38 años de matrimonio de Pablino e Hilda. ¿Dónde están? ¿Dónde está Pablino e Hilda? ¿Dónde están? Levanten la mano. Allá están. Un fuerte aplauso para ellos. Entonces, muy bien. Agradecemos al Señor 38 años de matrimonio. Y también por el cumpleaños de Marina. ¿Dónde va a estar Marina? ¿Quién va a ser Marina? ¿Cómo va a ir Marina? Ahí está. Un fuerte aplauso para Marina, que agradece hoy también al Señor. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y lo primero que hacemos es arrodillarnos ante el Señor para pedirle humildemente perdón por nuestros pecados. Por las veces que no hemos reconocido a Dios que vino en medio de nosotros. Como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Pidamos perdón humildemente por estos pecados. Tú que nos llamas a desprendernos de lo que nos ata y nos impide vivir con verdadera libertad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos enseñas que la auténtica riqueza está en amar y servir. Oh Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos pides cuidarnos de toda avaricia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora nos ponemos de pie y entonamos el Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva el niño que ha nacido en Belén! ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestra comunidad entonces. Oración. Concédenos, Señor, la gracia de imitar a tu mártir San Esteban y amar a nuestros enemigos, ya que celebramos la muerte de quien supo orar por sus perseguidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque creemos en el amor de Dios, escuchemos su palabra. Él nos enseña el valor de lo esencial y nos llama a compartir con justicia los bienes que tenemos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra.
Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre, y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. En un pesebre, aleluya, Dios ha nacido, aleluya. En un pesebre, aleluya, Dios ha nacido, aleluya. La noche buena Aleluya, ha florecido, aleluya, Ha florecido, aleluya, Dios ha nacido, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos.
cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mí, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Jesús que nació en Belén. Fuerte aplauso para él entonces. Viva San Esteban. Fuerte aplauso para San Esteban. Primer mártir. Por este niño que ha nacido trayéndonos la salvación. Al mismo tiempo ustedes saben que la encarnación, Dios, imagínense, Dios siendo Dios, renuncia a su condición divina de Dios y entra, se hace igual que nosotros. Con algo que se llama Eina. Este es un gran misterio que nosotros tal vez no dimensionamos. Ya tengo alguna vez ya puesta, ay chichulina y pon ahí teco pemem, voy pon ahí teco la de pesar y calito era y pon ahí teco clericores y nada. No, va mucho más que eso, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que pensar es volver a recuperar la esencia, ¿verdad?, de lo que significa la Navidad. Natividad, nacimiento. ¿Qué quiere decir para nosotros? Nuevo nacimiento. Cada año se renueva. Cada año ya celebra la Navidad. Porque en un año hacemos toda la síntesis de nuestra propia vida. ¿Cuántos años pensás vivir vos? 5 años más a la cuenta. Voy pico a coina. Voy a año 75, 80 20 pico. Cuando yo te llego 90. Bueno, pero está bien, pero respeta. Bueno, y así cada uno tenemos que preguntarnos, ¿vos cuántos años tenés? 17 años. ¿Y cuántos años pensás vivir? Vos en tu tiempo puedes decir 100 años eres nacer. Bueno, y así cada uno, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos esto? Porque esta es nuestra realidad, esta es nuestra realidad. Que algunas veces nosotros no dimensionamos y no pensamos. Ya teníamos años de Cotaco, mundo apeari, toda la vida. Y entonces hay esos que piensan así, por eso siguen robando al Estado, se hacen políticos, se hacen esto. ¿Para qué? Para aprovecharse de la gente, aprovecharse. Este año 26 ya le llega una elección, ¿cuál era? Está llegando a Bogotá, bebé la... ñande votado y sea ñande votado y oiga, ñande votado. Porque no creo que cambiemos mucho todavía en este año 26. A pesar de que tengo que tener esperanza, Señor, que esta Navidad verdaderamente sea nacimiento. Entonces el nacimiento, queridos hermanos, tiene que ser vida nueva, vida nueva. Tener verdaderamente a Jesucristo que nazca en nuestro corazón. Y ahí está, por eso le dije, Añambo Ura, Añambo Viva, San Esteban. Porque mira, ayer nació Cristo y hoy, 26, ya tenemos al primer, upearé con las jeras y la proto-mártir. Proto en griego quiere decir primero. El primer mártir, el que da la vida por Cristo. Hechos de los Apóstoles, upeamos upaiteña de capítulo 7, pele llegana, porque a ver ya lee, pero que minte ya lee lleva. Es todo un capítulo maravilloso. Y comienza la persecución contra la iglesia. Es decir, contra todos los cristianos que quieren anunciar y denunciar, queridos hermanos. Ese es el verdadero profeta. Este es el proto-mártir de nuestra iglesia. Por eso que es demasiado importante. ¿Y por qué la iglesia le pone el 26 de diciembre? El 25 nacimiento, al 26 ya le coma el primer mártir. Porque nos está enseñando que nuestra vida, martirium, el mártir, una palabra griega que quiere decir entregarse, generosidad, lucha, empeño. Usted dice que
San Esteban es capaz generosamente de entregar su vida hasta su propia sangre por Jesucristo. ¿Será que nosotros somos capaces de entregar nuestra vida por Jesucristo? ¿O solamente pensamos que la vida cristiana, el nacimiento de Jesús, es solamente un momento de chulina, que esto, que aquello? Justamente estaba hablando con el padre Pablino, es el párroco de San Miguel Arcángel, Laguna Grande, aquí de Luque también. Ahí yo suelo ayudarle también con las misas, los sábados a la noche. Y él ahora, el 30, este día 26, el 30, va a lanzar una película. 5 películas ya hizo, espectacular. Hoy soy Hollywood, ayúdame, Hoy la parroquia y Hollywood cristiano. Bueno, entonces, la 5ª película que el país Pablino va a lanzar, ¿y saben cómo se llama la película? Navidad en Paraguay. Navidad en Paraguay. El estreno va a ser el martes 30 de diciembre. Y yo le pregunté, ¿por qué país Navidad en Paraguay? ¿Cuál es el fondo? Le hice un reportaje. Cada domingo, ¿saque? Entonces a través de Unicanal a las 3 de la tarde. Bueno, para los jóvenes en familia, PB, allá apoyé el reportaje. Y él cuenta y dice, yo quiero hacer esta película y hice esta película porque muchas veces también nosotros los cristianos, también nosotros los católicos, muchas veces nos olvidamos y pensamos que la Navidad es el jo, vaya a mi bonete y pitaí, es la Navidad del Paraguay. Hoy Navidad en Paraguay. Es decir, ¿cuál es lo esencial? Y él me decía una cosa, nos hemos olvidado del cumpleañero. Hoy va la clericó, hoy va la sidra, hoy va la pavo. De cultura, de cultura. Y otra cosa más, sopa paraguaya, chipaguazú, ¿hubo la chipaguazú? Ella poco había, tan de lo entonces. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, pero no quedamos en la comida simplemente, sino que en darle el sentido. Y aquí está, a este Jesús que ha nacido en Belén, en la humildad y en la pobreza, hoy tenemos esta figura y todos tenemos que ser San Esteban, todos. Porque si somos verdaderamente cristianos, tenemos que ser generosos, Por eso yo muchas veces digo que todo lo que es corrupción, eso pues es todo lo contrario de la generosidad. ¿Por qué? Y porque yo estoy buscando lo mío, para mi grupito. Ella para la amondata, ella para la sellaputa, ella para la sepopindata, ella para la ganata, y me ha guaro voto, no se interesa. Hañande, anila ya culpable la político cuérabe, ani que peñe eva y se la político cuérabe, ani que peñe eva, porque me hace socio bairein. ¿Pero por qué? Porque ñande la culpable, ñande la ya haya votado ese cuera, ñande. A peña de ella ye, nada mami la ñande calle la fulano voy pea que a ñande la ya votar. O hubo me la ñande gente, cuérdate y 200.000 y 500.000 y ¿cuánto está el voto ahora? ¿Cuánto te ofrecieron? Qué sé yo, bueno, pero ni que una persona coña de que 2026 imagina. Ya llega más ya votar. Y entonces, si hay una verdadera Navidad, si Cristo ha nacido en nuestro corazón, ahí está la figura de San Esteban. San Esteban es capaz de entender y de darse cuenta que para cambiar el mundo, por eso les digo, lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, pelee paitese, copiaré hoy, tarea del hogar. Da pelea y no sé, peo paiteta, infierno, ve, move jota, a que vea. Va, entonces el infierno allá. Así es que ya lee que es allí, porque ahí San Esteban para nosotros, este primer mártir, nos enseña, queridos hermanos, a ser verdaderos y auténticos cristianos, ser capaces de morir por Cristo, ser capaces de morir porque hemos entendido el nacimiento de este niño en nuestra vida. Segundo elemento, queridos amigos, a la Sagrada Familia. A ver, en la comunidad era Sagrada Familia. ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva! Fuerte aplauso para usted entonces.
Miren, queridos hermanos, que ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Cada domingo, cada 28, y antes ya celebratas a beber la fiesta patronal. ¿Sí o sí? Sí, bellende manasea, lleva, porque es así. Este 28 la iglesia nos presenta. Y también ahí entra la otra fiesta muy interesante, que es de los santos inocentes. Pero mañana la penderoara anda de Sheni Beteín inocente mía. Bueno, entonces, Sagrada Familia, ¿qué significa, queridos amigos? Y justamente, uniendo estas dos hermosas figuras, la primera es un Dios que renuncia ya a su condición de Dios. Hoy ya tengo, hoy ya siendo Dios. Y dice, para poder ayudarle y sacarle del pecado en que Adán y Eva les ha metido por su orgullo, por su incapacidad de ser generosos en la vida, por ser muy egoístas. Porque pean ese yo que es el verdadero problema, pean con la pecado, la autosuficiencia. Va el año de pecado, la autosuficiencia. ¿No aprendió? ¿Qué es el pecado? La autosuficiencia. Una pecuaya hoy no me pea el año de pecado, ay nada, ya la pequeña baitese, está incompetente y nada bellece. Porque la autosuficiencia quiere decir querer ser independientes. No queremos escuchar ni no queremos vivir y hacer lo que Dios nos pide. El Señor, si se encarna y viene en medio de nosotros, es porque nos dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen que vivir como autosuficientes. El autosuficiente quiere decir Shaikwa pa hoy, Shenaiko temei abavere, Shaya pota la Shaya posea, Shepea Shamoa. Entonces, no le damos lugar a Dios y no le damos el espacio al Señor. Queridos hermanos, entonces, ante esta situación, el lindo ejemplo, como ya dijimos, ¿de quién? De San Esteban, porque él sí que sabe que en su generosidad y en su entrega, él nos ayuda a entender que este Dios que se ha encarnado y que ha venido en medio de nosotros es el modelo que nos va a ayudar para que podamos salir adelante, para que no seamos güiros, para que no seamos gente tembiguay. Ya tengo peala de característica, hoy compañan de ir tembiguay. Depende de que tiene amigo, mica, tome ese pean, de que tiene amigo, pean de. A peña de era el Paraguay es el país del amigo, ya es. Añadimos en una forma positiva, Ginara es la que es el país del amigo. Hanimora es para ser corrupto. Ese amigo para que me dé para que yo sea nepo baby. Un amiguito para que yo consiga ahí con fulano de tal y me salve de tal situación. Pero anda, es la verdadera amistad. La peala de amigo, amor. Es mejor tener enemigo. La peixagua, amigo yaguerecono. Mejor tener enemigos. Porque eso no es amistad verdadera, queridos amigos. El amigo verdadero es el que te ayuda. Por eso es que San Esteban es capaz de confrontarse con sus enemigos. Por eso les pido yo, ponase todo el capítulo 7, a ver cómo que tereí, vos leíste, ¿verdad? El capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Pero se hace saltos, no leímos toda la lectura que te pone el capítulo 7. San Esteban, verdaderamente inspirado con la fuerza del Espíritu Santo, es capaz de denunciar y de decir las cosas malas y equivocadas que estaban haciendo en ese momento los judíos. Pero eso tenemos que traerlo a nuestra realidad. Va eñandela ya echara, ya mañana ponamba, evala da ya popona y na ya popona mantena, ¿verdad? Y entonces aparece. Y ahí viene el tercero que les dije, Añambo Viva y Ñandeguri, que es nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque ustedes, les dije, tienen una misión demasiado importante. Pemita ona seba ecue alleva. Diga tú y opita la jaeño, bebé. No puede quedar solo, queridos hermanos. Ese niño tiene que crecer. Ese niño tiene que crecer. ¿Qué pasa, Ibe? Tengo que que hay gente hoy, bella. Ese niño tiene que crecer. Ahora sí parece que se despertaron. Parece que la lluvia nos lleva a dormir. Allá. Tengo la hace predica la vendemos en qué página. Hace la vendemos en qué página. Allá. Bueno,
ese niño, queridos hermanos, tiene que crecer y por eso ustedes tienen una misión demasiado importante. Pendicatuy entonces la pegueroquinío, la misión de la familia. Y ese es otro punto débil que nosotros estamos sufriendo en nuestra iglesia. Ese es otro punto débil que nosotros estamos sufriendo en nuestra comunidad. Hay muchos, queridos hermanos, que verdaderamente, en vez de formar una linda familia, en vez de vivir auténticamente en su familia, de cuidar el don de la vida, muchas veces, queridos hermanos, renunciamos a lo esencial y lo fundamental para darnos cuenta que solamente en la familia podemos hacer crecer a este niño que se nos ha dado. Cualquiera de nosotros, y hoy hasta las grandes ciencias, los psicólogos, etcétera, etcétera. Y yo como país recibo tantas veces a las mamás que vienen llorando, o a la familia, el papá y la mamá que vienen ahí con su hijo adolescente, 16, 17, o 18, 19, no se ve y vamos a ir a toda la isindi. Hoy ya homa, hoy quema la droga, ve, hoy quema la vicio, ve, hoy quema la viroreí, ve, o utama sube la farra, etcétera, etcétera. Jambaero, vea. Y porque nuestras familias se han debilitado. Pero eso, queridos hermanos, no es simplemente porque nosotros quisimos debilitar nuestra familia. Yo también comprendo, porque yo al 2x3 les digo, queridos hermanos, cuando me voy y me llaman para ir, va y catuya ya poco se me embucuare, va y catuya ya poco será jicoare. Entonces me voy a su casa, vamos, procuramos hablar, Cuando está ese joven ahí, mira hacia el suelo, o hindú, pero donde va la maquina, nerendú, va nerendú, o yapota ando yapoina. Pero después yo comienzo a preguntar, ¿verdad? Y converso con la mamá, con el papá, después converso uno a uno, después con toda la familia. Y muchas veces me doy cuenta, queridos hermanos, que esta situación es muy compleja. Por eso ustedes se llaman Sagrada Familia. La responsabilidad de ustedes es grandísima, porque ustedes tienen que rezar por las familias. Ustedes tienen que visitar a las familias. Si no hay la pende comunidad, peba pecuejina, pejoba la familia cuera, pemgatiba la familia cuera, peba pepunani verdaderamente. Si los niños verdaderamente participan, si la familia verdaderamente participa aquí de su catequesis, de su celebración, de la iglesia como tal. Tapabe, comunidad gerareinte, ahí la Sagrada Familia, Jacora, ahí en TV mañana. Anda y la Sagrada Familia, ahí no la pende responsabilidad. Ñande Yara, pende de Noita, pende a Toita y les va a pedir cuentas a ustedes. ¿Por qué? Porque después de conversar así con este papá o con esta mamá, ¿saben qué? Muchas veces me doy cuenta que el problema es muy complejo es el problema. Por ejemplo, papá y mamá trabajan los dos. Las 3:30, las 4, o ama, o joma, y trabajo. Van Dios y se quedan con una chica que viene, que esto, que le prepara un poco la comida, que esto. Pues andas ahí, sí. Andas ahí tú. Algunos tienen suerte y consiguen alguna buena persona, ¿verdad? O si no, se queda con la abuela. Pero la abuela cuera, o malcria paila y nieto cuera. ¿Sí o no? Sí, peyente manace, porque la abuela bella. Levanten la mano toda la abuela y me embúa. Mala y me embúa la abuela y nave. Mala abuela cuera, oña tendría la y nieto cuera. Mami, toditas la abuela. Pelle castigada, peina, pe malcria pase con amita cuera. Bueno, pero yo sé, queridos hermanos, viste que es muy compleja la situación. Va ella y apota. Entonces viste que la situación va mucho más allá, porque quiere decir que nuestras familias no están viviendo económicamente bien, y entonces tenemos que salir los dos a trabajar, papá y mamá, ya jamaná, cuanto más voy. En algunas familias me voy y encuentro a las maestras, que son maestras, de mañana tempranito ya se va. Javier Oreco, segundo turno, a la tarde. Javier Gaturo, yo llegué turno noche. A las cuentas. Va ahora bien de señora en Island de Membucueran. Oreco 5 la y Membu. ¿Por qué? Por su jubilación, porque yo contagio de 5 hijos. Etcétera, etcétera.
Levanten la mano todas las que son maestras aquí. Dañeva ahí, vende, y por ahí, hoy 1, 2. ¿Cuántos hijos vos tenés? ¿Qué hora vos salís? ¿Vos qué hora salís de tu casa? A las 6 de la mañana. ¿Y qué hora volvés? A la 1 de la madrugada, ¿viste? A la 1 de la madrugada. Va ahora la erequea. Va ahora la ineme me cuera. ¿Vos tenés hijos? Esa, ahora que hoy me voy. Mandio que me voy. Abuela andiherente, manache. Ya es grande. Pero cuando era chico, ¿con quién se quedaba? Con la abuela, ¿esa? Bueno, y así sucede en muchas situaciones. Ojalá que podamos, yo sé que las abuelas aman demasiado a sus nietos, gracias a Dios que muchos de nosotros tenemos las abuelas, ¿verdad? Y por eso les felicito. Un fuerte aplauso para las abuelas, un fuerte aplauso, porque realmente Pepe Yapoina la gobierno o Yapo hará, ¿qué? Ando Yapoya, Pepe abuela, cuera Bellapoina, Pepe la Bellapo. Porque eso no tendría que ser así. Cada familia tendría que verdaderamente tener lo necesario para que con un solo sueldo podamos vivir bien. Y cuando tu hijo más o menos cumple 18 años, 19, bueno, va para allá votar, estudiar para enseguida, va, pegue. Pues si no, diga tu hermano ya carú. Diga tu hermano ya yo guamba bebé. Diga tu hermano ya yo gapó. ¿Se dan cuenta que esto es cuestión de amor a Dios? Esto es cuestión de entender lo que significa la encarnación. Encarnación quiere decir que Dios entra en nuestra realidad. Hoy que venían de Yara. Y que tu la yapaja ya tener mentalidad de Dios. Pensar como Dios quiere que nosotros nos realicemos. Upego dice la encarnación. Incarnis. En la carne, en nuestra realidad. Y por eso hoy tenemos el primer mártir que fue capaz incluso por denunciar y por decir las cosas como tienen que ser, le cortan la cabeza, le apedrean, le matan a Esteban, porque él no va a callar la verdad y va a decirlo. Por eso que esto nos llama a nosotros. Y el tercer elemento que le estoy diciendo, ustedes con esta misión tan importante. Porque solamente nosotros crecemos en familia. Y no piensen que es solamente tu familia de tu casa, yo y mi esposo y mis hijos. No, queridos hermanos. La familia la formamos todos. La familia quiere decir comunidad, quiere decir que coabe. ¿Quién es la responsable o el responsable de esta comunidad? Levante la mano. Nadie quiere levantar la mano. Más la responsable. Digo la responsable. ¿Quién es el coordinador? Obvio. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Erecoy con la catequista suficiente? ¿Aniquén de Yapucheina? Pesan de Moiseina. ¿Erecoy con entonces la matrimonio? Oye, preparado lo que sea para acompañar a las otras familias. ¿Erecoy con la misionera de Manzanacuera? ¿Erecoy, no? O visitar casa por casa. Erecoico o visitar a los enfermos. Erecoico entonces la y santo mío, lo que sea. Porque esa es responsabilidad de ustedes con este nombre de Sagrada Familia, con mayor razón, queridos hermanos. Así es que hoy es un día tan especial en que el Señor nos anima a nosotros, porque sabiendo cuál es nuestra misión y cómo tenemos que entusiasmarnos, porque hay tema con de misión de encarnación, pelle yapoanago anga daña de comunidad, pero daña de misión. Hay que encarnarse, hay que moverse, hay que dar fuerza, hay que dar entusiasmo a la comunidad y a las familias. Y así entonces, queridos hermanos, siempre como iglesia y como comunidad vamos a hacer crecer. Así que vamos a seguir nuestra misa pidiendo estos tres elementos. No se olviden. El primero, que es la encarnación, agradecer a Dios que entra en nuestra historia y que viene para acompañarnos durante todo este 2026 y andemos barete mi januá, porque Él va a caminar y va a estar siempre con nosotros, todo el año 2026. Segundo, no nos olvidemos que tenemos un gran santo, San Esteban, para mostrarnos y decir, yo fui capaz de ser testimonio, de no tener miedo, de anunciar y denunciar que es la verdad. Y es capaz de dar su vida hasta morir, por eso es mártir. Y lo tercero
estamos en esta comunidad que se llama Sagrada Familia. Y el Señor crece en una familia. El Señor, los hijos se forman en una familia. Y la comunidad, todos nosotros somos una familia. Y por lo tanto somos responsables de hacer crecer el Evangelio de Jesús a ese niño que ha venido para salvarnos. Él va a crecer en nuestra vida, en nuestra familia. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva el divino niño Dios! ¡Viva! ¡Viva San Esteban! ¡Viva! ¡Y viva la Sagrada Familia! ¡Viva! Y fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, vamos a ponernos de pie ahora, queridos hermanos, y vamos a implorar ante el Señor a través de nuestras intenciones, a través de todos los pedidos que le hacemos a Dios. Padre, aumentanos la fe. Padre, aumentanos la fe. Para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseñe a compartir con sencillez y alegría lo que tenemos, construyendo juntos una sociedad más justa y fraterna. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que los gobernantes y responsables de la economía mundial busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres, y promuevan una economía justa, solidaria y respetuosa con la vida y la dignidad de cada persona. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que todos los que sufren hambre y no tienen lo necesario para vivir, encuentren en nuestra comunidad la ayuda y la cercanía que necesitan. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que todos nosotros, reunidos en el final de este novenario, nos esforcemos por ser verdaderamente ricos a los ojos de Dios, viviendo los valores que acabamos de escuchar en el Evangelio. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Para que el Señor conceda el descanso eterno a todos los difuntos, especialmente a los de nuestra comunidad. Oremos. Padre, aumentanos la fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Con las ofrendas de pan y vino, pongamos también en el altar del Señor el deseo de construir una comunidad solidaria, donde el fruto del esfuerzo de todos se comparta con justicia. También el grupo de eventos ofrece una canasta de productos para nuestros hermanos más necesitados. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí.
Hoy me abandono a ti, me abandono a ti. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dígnate, Señor, aceptar los dones que te presentamos este día en conmemoración del triunfo glorioso de tu mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un mundo nuevo. El que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar nuestra naturaleza. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído por el pecado y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío. Que
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, Nemano Hawe, Logüero Viare y Cobelle Buja, Eyuñan de Yara Eyu. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Esteban, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se hace pan para que aprendamos a compartir con los demás todo lo que somos y tenemos. Con fe y disponiendo el corazón, acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pan de vida, alimento para el alma. Pan de vida, Jesucristo Salvador. Pan del cielo, vía la vida eterna. Pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. Pan de vida, alimento para el alma. Pan de vida, Jesucristo Salvador. Pan del cielo, vía la vida eterna. Pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
vamos a llamar entonces primero aquí a Marina, que cumple años. ¿Dónde va a estar Marina? Yo que digo, una bendición especial, un fuerte aplauso para Marina, que hoy agradece a Dios. ¿Cuántos años va agradecemos? 62 años, bueno. Ya soy abuela, 72. Ay, Jesús de Dios, yo ya te dice muy jovencita. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca hoy. Que le agradece estos 72 años. Ya soy abuela. ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos hijos? 5 hijos, 8 nietos. Bueno, entonces que el Señor te bendiga, te fortalezca. Ande pareco ahí la abuela me voy para mí ahí. Toditos son esas, oíme. Nadie equivocáis nunca. Cosa que el gobierno tenía que ayudar a la familia. La abuela, ven la vez saludada coña de Paraguay. La mujer siempre, la más gloriosa de América Latina. Bueno, así que le felicito. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que te bendiga, que te fortalezca siempre y que te ayude y que te dé mucha salud y sobre todo que el Señor recompense todas tus acciones a favor de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar que lo cumpla feliz, fuerza. Que lo cumpla feliz, guitarrista, fuerza. Que lo cumpla, dale, fuerza. Date la vuelta, ñamañamila, pueblo. Felicidades. No, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Fuerza. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. Fuerte aplauso. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a llamar, vengan aquí, 38 años de matrimonio, Pablino e Hilda. Entonces agradecen a Dios estos 32 años de matrimonio. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? ¿Y dónde están los hijos? Obvio y gay. Vení ya, una por lo menos ahí. Los otros todos ateos, allá. No, todos son buenos. Bueno, mírense, tómense la mano. Ven, mañana yo como hace 38 años. ¿Y vos sos papiti o mamiti? No puede haber los dos, o los uno. O sea, papiti, amoyo los entonces. Amoyo los. Le vas a tocar ahí el hombro de tu papá. O sea, las mujeres que son así. Puro papiti, puro papiti. ¿Cuántos hijos tienen? 4. ¿Y cuántas mujeres y cuántos varones? 2 y 2. Bueno, y están los otros 2 son mamiti. A nivel de ya puse. Esa. Bueno, entonces vamos a hacer la renovación. Yo, Pablino, te recibo a ti, Hilda, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Hilda, te recibo a ti, Pablino, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en la pena, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 38 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el beso de los 38 años. Dale fuerza, muy bien, fuerte aplauso aquí. Otra vez, que lo cumpla feliz, fuerza. Bueno, vamos a cantarle un poco aquí. Miren hacia allá, al pueblo de Ñamañata. Que los cumplas feliz. 38 años. Que los cumplas feliz. ¡Qué lindo! Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Bueno, 4 hijos y 3 nietos. Muy bien. Un varón y 2 nenitas. ¿Y vos cuántos hijos tenés? Vos, 2. Entonces, a 30 con las nietas, a 4 hoy. Bueno, muy bien. Qué lindo que es entonces así agradecer a Dios. Y todo, ¿verdad? Lo que hemos dicho, la familia. Esto también es lindo ejemplo para nosotros. 38 años de vida matrimonial, ¿verdad? Que todos nosotros también, ustedes lo que tienen su familia, seguir esforzándose. El testimonio lindo, hoy 26 de diciembre de San Esteban, dar la vida por Cristo. Así es que después, al final,
vamos a dar un besito al niño Dios. Entonces, todos los que quieran, después vamos a ponernos en fila de 1. Pero hay que venir rezando y pidiendo por la familia, como yo le dije. Ustedes tienen una misión aquí como comunidad muy importante de rezar por nuestras familias en el Paraguay. Y si dijimos que la mujer es la más gloriosa de América Latina, la mujer paraguaya, entonces también tenemos que agradecer eso. Pero tenemos que procurar en la formación y en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, para poder salir de esta corrupción galopante en la que lastimosamente mucha gente nos está teniendo, ¿verdad? A ver si el año 2026, aunque sea un pasito, un escalón, salgamos de esa situación de corrupción. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar un poco aquí a nuestro diácono, toda la presentación de nuestra organización. Nuestros avisos. Sí, un aviso. Mañana sábado 27 nuestro tema será brindar una protección social efectiva para todos. A las 18 horas hacemos el rezo del rosario a cargo de catequesis de niños. A las 19 horas será la Santa Misa. Estará el Padre Toribio Duarte. Invitados, catequesis de niño, pastoral juvenil Santa Librada, el coro de niños de la Sagrada Familia, y a las 21:30 horas será nuestra serenata a la Sagrada Familia. La ofrenda para mañana es panificados. Gracias. Agradecemos especialmente a los componentes de la capilla vecina Santa Catalina de Siena por cumplir con este compromiso de realizar las oraciones y las lecturas. Muchísimas gracias a ustedes, queridos hermanos vecinos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y por supuesto a nuestro coro Tierra Santa por animar también esta Santa Misa. Muchísimas gracias. Al grupo de evento que hoy tuvo a su cargo el rezo del Santo Rosario. Y esta persona, querido Padre, quieren entregarte un obsequio para que nos recuerde siempre. Curiosa la gente. Estola. Muchas gracias, querido Padre, por estas hermosas enseñanzas y por este ánimo para llevar adelante el testimonio de que verdaderamente somos responsables hijos de Dios. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Contamos siempre con tus oraciones y también contar con nuestras oraciones. Muchas gracias. Y yo quiero aprovechar también, así como ustedes agradecen, yo soy el que verdaderamente les tengo que agradecer. Aquí estamos en vivo y en directo, y nada, mañana que la pende cámara. Ya va la pender o vaina, bebé. A ver, ahí está. Ya, amigo me está mostrando la. Bueno, camarógrafo, ¿quién vio esta Gina hoy? A ver, mostrarle un poco. Mostrarle un poco a la gente ahí que se vean su cara. Ya va la pender o vaina. ¿Todavía no? ¿Ya se ven, va? Ahora sí. Bueno, ustedes todo esto, ustedes saben que ahora en vivo y en directo, como les dije, más de 300.000 personas hoy en todo el Paraguay. Y siempre después cuando termina la misa, mucha gente me escribe, porque nosotros ponemos aquí nuestro número, el celular, y ahí me escriben, paí, qué linda esa misa, cómo responden bien, cómo son activos, o si no, la pequeña, y ahí se llega ahí. Y que hay ve comunidad, vea, y ahí se llega ahí. De todo se escucha.
Bueno, así es que es muy lindo porque nuestro ministerio sacerdotal, nosotros somos sacerdotes ¿para quién? Para la gente. La carta a los hebreos justamente dice, elegidos desde el pueblo. Por eso que ustedes tienen una misión demasiado importante, desde la familia, desde la comunidad. Moi o sepa y cabaña lo y la país. ¿De dónde? ¿De dónde viene? De una familia, de una familia. Por eso que ustedes tienen una misión demasiado importante, queridos hermanos. La familia es la cuna de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo les pregunto, diácono, ¿hay aquí entre ustedes de esta comunidad algún sacerdote o alguna religiosa? País Reinaldo. ¿Va ese apellido, Reinaldo? Ah, País Reinaldo Rubio de por aquí. Sí. Mira qué bien. Hizo su primera comunidad aquí. Un fuerte aplauso para País Reinaldo, entonces, que salió de esta comunidad. Le conozco yo al País Reinaldo. Bueno, eso es lindo. ¿Saben por qué? Porque yo les iba a decir que para saber y decir que una comunidad ya comienza a madurar, es cuando comienza a dar una capilla, una parroquia, un oratorio, comienza a dar vocaciones religiosas y sacerdotales. Entonces usted ya tiene por lo menos uno, pero pasa y es digna. Mi parroquia, yo soy de Concepción, de la parroquia María Auxiliadora. Cuando yo me ordené en el año 1994, cumplí ahora 31 años de país. Yo era el país número 45 de esa parroquia. La parroquia es del año 1900, ¿verdad? Pero igual, 45, y entre ellos obispos, diáconos, sacerdotes, diocesanos, religiosos, y religiosas ni sé cuánto, más de 60 monjas, más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha madurado esa parroquia, ¿entienden? Así es que también nosotros, si queremos saber si nuestra comunidad es una comunidad ya que manifiesta su fe y está madura, entonces se comienzan a ver las vocaciones religiosas y sacerdotales. Y por eso es que nosotros a través de Ñan de Yarañé queremos también hacer llegar a todas las familias este saludo de Navidad, a ustedes también especialmente, y que seamos comunidades maduras en nuestra fe, que demos vocaciones sacerdotales y religiosas también a nuestra comunidad y a nuestra iglesia. Y por eso Ñan de Yarañé, ustedes saben que ya cumplimos 3 años y medio que estamos evangelizando a través de la televisión. Y como siempre nosotros eso mantenemos a través del aporte de la gente. Miren un poco allá atrás, ahí está. Esa es la alcancía de Ñan de Yarañé. Diga tú, ahí pensé, no sé, listo va. Así que este día estaba encarcelado mientras andas a ayudar. Bueno, nosotros gracias a Dios tenemos a los auspiciantes, tenemos a los padrinos y también a los que voluntariamente así en las celebraciones y en las misas donde vamos a celebrar, nosotros pedimos la colaboración. Y así ya seguimos evangelizando. 24 horas a través de Tigo, Canal 25, a través de Copaco 472, y los otros todavía nos faltan porque cuesta platita, ¿entienden? No podemos entrar en todo todavía, pero esperemos que más adelante, con los recursos de los cristianos, de ustedes, de cada uno que se hace padrino, que colabora, entonces nosotros podemos ir también creciendo y llegando a mucha gente. Última pregunta que les hago. ¿Quién de ustedes ya vio Ñan de Yarañé? ¿Quién conoce que existe Ñan de Yarañé? Levanten las manos para saber si hay para gente que conoce Ñan de Yarañé. Bueno, un mínimo pues ahí, pues donde hay carrera vaqueta, bebequeta, listo. Toditos ya tienen que saber y dejarnos evangelizar a través de Ñan de Yarañé. Muy bien, muchísimas gracias, queridos hermanos, por todo y sobre todo por esta linda oportunidad de celebrar con ustedes la propia fe. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Después yo me voy a poner aquí con el divino niño, y los que quieran libremente pueden darle un besito o pueden tocar, ¿verdad?, la imagen del niño Dios. Pero hay que venir rezando y pidiendo esa intención que ustedes quieren
para este año 2026. Oración final. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias, pues nos salvas por el nacimiento de tu Hijo Jesús y nos llenas de júbilo por el triunfo de tu mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Y viva el niño Jesús que nació en Belén. Viva la Sagrada Familia. ¡Viva! Y viva San Esteban. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Hemos celebrado con fe nuestro novenario. Que la gracia que hemos recibido a lo largo de estos días nos impulse a salir al encuentro del prójimo. El ejemplo de San Esteban nos acompañe. Con gran fervor hoy cantamos aquí el himno de amor al Salvador, a la Virgen María y a San José, Sagrada Familia de Nazaret, ejemplo de amor y de humildad, ejemplo de amor y de humildad. En un pesebre naciste, Jesús. Qué pobre cuna le cobijó al Rey de Reyes, al Redentor, al Verbo divino, al Hijo de Dios, al Verbo divino, al Hijo de Dios. Que el niño Jesús, María y José nos lleven